Dios te hizo inmortal. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el alma de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el alma de nosotros, pero que nosotros jamás vamos a entender la obra de Dios. Y en Romanos 3:11 dice la Escritura que no hay quien entienda. Ahí se cumple la Escritura. No entendemos a Dios y no buscamos a Dios. Romanos 3:11 lo dice claramente. El alma tiene existencia eterna, nunca morirá. Muerte para el alma es separación de Dios entre nosotros y Dios. Abandono eterno, eternamente abandonados en la eternidad por Dios. Esa es la muerte del alma. Y el alma fue quien recibió las condenas, cuando con un solo pecado quedó condenada a muerte eterna. La muerte eterna en el lago de fuego. La condena es a morir en el lago de fuego, a pasar la eternidad en el lago de fuego. ¿Y por qué sucedería esto? Porque el alma no se quiere arrepentir. El alma no se quiere reconocer como está ante Dios. El alma es perversa, engañosa, degenerada, pervertida. Desde el alma se generan los cochinos y malos pensamientos. El Señor dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas del mundo. No hay una cosa más perversa que el corazón de nosotros. Dios a nuestra alma le llama corazón. Cuando se refiere al alma, dice corazón. Y de nuestra alma salen todas las cosas asquerosas, todas las perversidades. Pero el alma se engaña a sí misma. Piensa que es buena. Piensa que no hace daño. Y la inmortalidad del alma. ¿Dónde pasará el alma? La eternidad. Hay solamente dos lugares posibles para que habite el alma en la eternidad: en muerte eterna y en vida eterna. El alma quedó condenada con un solo pecado que cometió, porque Dios dijo: he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre así como el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Morirá eternamente separada de Dios, abandonada por Dios, porque con un solo pecado cayó en condena. El alma recibió la condena, por tanto, es el alma la que debe arrepentirse, la que debe humillarse. Y si no se arrepiente, si no se humilla, el alma es la que recibirá el castigo eterno. El alma de usted, mi querido amigo, es eterna. Y en la cruz, el Señor nos dio a todas las almas acceso a la vida eterna. Hay dos lugares posibles para el alma: muerte eterna o vida eterna. Pero el Señor, en la cruz de Calvario, salvó nuestras almas. Aunque nuestras almas quedaron condenadas, porque con un solo pecado, el alma quedó condenada. Y el pecado se paga solamente con la muerte de nuestras almas. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Significa que aunque nosotros cometimos un solo pecado y con ese solo pecado nosotros quedamos condenados a muerte eterna, a pasar la eternidad en el lago de fuego, Cristo vino a darnos el regalo de la vida eterna en la cruz del Calvario, porque dádiva es un regalo que no merecemos, fue gratis. La salvación es gratis, totalmente gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Dónde? Cuando fuimos cuando fuimos sustituidos en la cruz del Calvario. Y al creer esto, nosotros somos justificados ante Dios. El Señor Jesucristo salvó nuestras almas, porque nuestras almas cometieron un solo pecado. Un solo pecado nos dejó el alma condenada para pasar eternamente abandonado por Dios, toda la eternidad, porque el alma tiene eternidad. Mas Cristo en la cruz nos dio la vida eterna, la cual debemos hacer efectiva a través de nuestra fe
creyendo en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación. Este es el Evangelio que recibió el apóstol Pablo de parte del Señor Jesucristo para nosotros los gentiles. Este Evangelio se encuentra únicamente en el libro de Corintios, exactamente en 1 de Corintios 15, del 3 al 4. No hay otro Evangelio, no hay otro mensaje de salvación, porque ningún mensaje dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, solamente 1 de Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio que se debe predicar, este es el Evangelio que se debe creer con fe, sin dudar, porque lo dice claramente, que Cristo ya murió por nuestros pecados. Significa que nuestros pecados quedaron perdonados, quedaron quitados, ya nunca más nosotros vamos a ser objeto de condena por causa del pecado. Porque si bien nosotros con un solo pecado quedamos condenados, Cristo vino a salvarnos nuestras almas, dejándose Él condenar en el lugar de nosotros. Cristo se dejó imputar con todos nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Él mismo, el Señor Jesucristo, cargó con nuestros pecados hacia la cruz. Y en la cruz, todos los pecados quedaron perdonados, porque el Señor se puso en sustitución de condena en favor de nuestras almas. Y nuestras almas, resultado de ese sacrificio, quedaron libres, quedaron perdonadas. Judicialmente, nunca más condena. Judicialmente, nunca más pecados para muerte. Nunca más los decretos condenatorios se dejarán caer sobre ningún alma, porque las almas quedaron exentas de condena, quedaron exentas de todos los pecados para condenación. La ley judicialmente quedó sin efecto, porque Cristo se puso en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Él dejándose condenar con todos nuestros pecados. Así nos salvó. Así nos salvó el Señor Jesucristo, amigo. Créalo, porque esto fue real. Esto sucedió hace 2000 años. Y por fe se debe creer, porque el Señor en Marcos 1:15 ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos demandados a creer en el Evangelio, a poner fe a la obra de sustitución de condena efectuada hace 2000 años en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, porque Dios Padre envió a Cristo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea esta obra de sustitución que fue efectuada en la cruz de Calvario hace 2000 años, hace efectiva la salvación, porque se hace efectiva por medio de la fe y no por medio de las obras, porque las obras no son tomadas en cuenta para hacer efectiva la salvación, porque ningún ser humano puso algo en la cruz para que Cristo efectuara la salvación total de nuestras almas. Él solo fue a la cruz con su Padre Celestial, porque dice la Escritura que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo y Dios, usted no, yo tampoco. Yo no puse nada, usted no puso nada. Usted lo único que tiene que poner es su fe en este hecho tangible que sucedió hace 2000 años en la cruz de Calvario. Y el Evangelio lo anuncia, porque el Evangelio es un anuncio de buenas nuevas de salvación. El Evangelio anuncia que Cristo ya murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces usted no tiene que poner sus obras, usted tiene que poner su fe. Porque en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, no por ninguna obra de nosotros. Nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Nuestras obras no cuentan. Nuestras obras no sirven, no valen. Lo que vale para Dios es la fe que usted le ponga a esa obra de sustitución. Porque fuimos salvados por medio de una obra de sustitución de condena por misericordia.
no por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho, para ponerle algo a la salvación. El ser humano no puso nada. El Señor Jesucristo consumó la salvación para usted, para todas las almas, para mi alma. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Nadie se tiene que gloriar de nada. Nadie. El único que el ser humano se tiene que gloriar es de conocer a Dios y de entenderlo. Pero dice Eclesiastés 3:11 que el hombre nunca va a entender la obra de Dios, desde el que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Todos muertos espiritualmente. En esa condición no se puede entender a Dios. Le es necesario a usted nacer de nuevo para que usted pueda entender a Dios, porque Dios no es Dios de muerto. Dios no es Dios de muerto, dice la Escritura Mateo 22:32. Es necesario que usted tenga su espíritu vivo para que usted pueda entender la obra de Dios, para que usted pueda entender a Dios, para que usted pueda entender la Biblia. Porque dice la Escritura que el hombre no entiende la obra de Dios que ha hecho Él desde el principio hasta el fin. Así que el Señor lo único que toma en cuenta en usted es la fe que usted le ponga sin incerteza, sin duda, en el Evangelio. Que usted crea con seguridad que Cristo ya murió por todos los pecados de usted. Que usted, estando en el camino ancho, ya usted está salvado. Y que usted solamente puede hacer efectiva esa salvación es creyéndola con fe. Si usted no la cree con fe, nunca podrá hacerla efectiva. Nunca podrá pasar la puerta estrecha que es Cristo. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Es necesario entrar por la puerta estrecha, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque lo único que Dios toma en cuenta para hacerlo a usted entrar es por medio de su fe, no por medio de su obra. No por medio que usted esté creyendo que es bueno, pretendiendo portarse bien, creyendo que usted hace lo bueno. Hacer lo bueno es obedecer las 2 demandas del Señor en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor pide de usted, demanda de usted arrepentimiento verdadero para salvación, y es que usted haga cambios en su manera de pensar, como por ejemplo dejar de pensar que usted se porta bien, que no le hace daño a nadie, que usted es bueno y que usted agrada a Dios. Y con eso es suficiente para entrar al cielo. El Señor le demanda a usted que cambie su pensamiento y se vea de la manera que realmente está, corrompido moralmente, muerto espiritualmente y condenado marchando al infierno. Usted tiene que reconocer su corrupción, verse tal cual Dios lo ve y creer con fe en el Evangelio, en la obra que lo sustituyó a usted, en la obra que lo salvó a usted, porque fue la muerte de Cristo la que lo salvó a usted, de que usted vaya a pasar la eternidad al lago de fuego, porque su alma es inmortal. Pero si usted no hace efectiva la salvación, usted pasará la eternidad con su alma inmortal en el lago de fuego. Hay un juicio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, que se celebrará. ¿Estará usted allí? ¿Usted estará allí para ser lanzado al lago de fuego? Piénselo. Hoy es el día de salvación. Hoy estás con vida física. Querido amigo, cree en el Evangelio, porque Cristo ya salvó el alma de usted. Aunque usted esté hoy en el camino ancho, usted ya está salvado por Cristo. Pero usted tiene que hacer efectiva esta salvación para usted. Tiene que hacerla validar en favor de su alma, haciéndola efectiva, para que usted vaya al cielo y no al infierno.